testamento de Isachar, que por la forma en que se escribe viene siendo más como Yisachar. Casi que suena Yisas al principio, entonces hasta lo quiero decir rápido para no decir, pero es Yisachar, que significa hay recompensa. Y curiosamente, como que no se enfoca en una debilidad y más que todo, no necesariamente que él haya sido perfecto, pero más bien llega a hablar de su fortaleza, la cual le ayudó a no estar cayendo en algo específico, y es la sencillez o la humildad. Copia de las palabras de Isachar, convocó a sus hijos y les habló así: escuchad, hijos, a Isachar, vuestro padre, prestad oído a las palabras del amado del soberano. Ay, qué bonito. Qué poderoso, ¿verdad? Poder decir eso. Y qué curioso también para que lo piensen todos como, bueno, ¿no? Como hijos, como siervos de Yahweh, etcétera. Eh, y hijos me refiero de sus padres terrenales, porque recuerden que todos los hermanos de Yosef le tenían envidia por el trato que le daba Jacob a Yosef. Pero qué poderoso ver aquí donde dice el amado del soberano, siendo Yisachar. Por ejemplo, uno de los nombres de Shlomo era el amado por el Todopoderoso. David significa amado. En este caso, él, ¿verdad? Por su relación con el poderoso, por lo que el poderoso le reveló, llegó a darse cuenta que era muy amado por Yahweh y por eso dice esto. Obviamente que también esto es importante. Si es la verdad, no viene del ego, no viene de soberbia, es simplemente la verdad. Él no lo está diciendo para exaltarse, sino porque se alegra en esa verdad que él se dio cuenta de que Yahweh lo ama y cómo no. Y le está hablando a sus hijos, que también es como decir, si me ama a mí, los va a amar a ustedes, porque vienen de mí. Entonces, ay, 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 dice, eh, aquí, solo que no me está ayudando. Entonces dice, escuchad, hijos, a Isachar vuestro padre, prestad oído a las palabras del amado del soberano. Nací como quinto hijo de Jacob, como premio por las mandrágoras. ¿Recuerdan esa historia? Cuando Rubén, bueno, aquí ya lo voy a contar, entonces no me voy a adelantar. Rubén trajo mandrágoras del campo. Rachel le salió al encuentro y se las quitó. Esa Rachel, ¿verdad? Rachel era más amada por Jacob, pero había sido estéril hasta ese momento. Entonces sentía que le iban a dejar de amar por no darle hijos. Las mandrágoras se cree, y considero que es cierto porque lo salen en la escritura, que sirven para quedar embarazada, sirven para, eh, sí, para procrear. Entonces, ella, al haber estado estéril por tanto tiempo, ve que Rubén viene con unas mandrágoras todo feliz, y Raquel, deme eso, mi chiquito, por favor, me permite. Y bueno, voy a seguir leyendo para no contar todo. Rubén trajo mandrágoras del campo. Rachel le salió al encuentro y se las quitó. Lloraba Rubén por ello, y a sus gritos salió Lea, mi madre. Estas mandrágoras eran manzanas de excelente aroma. Tal vez era que se parecían a, ¿verdad? Porque son mandrágoras. Producidas por la tierra de Harán, en las alturas, bajo una catarata escarpada. La mandrágora, curiosamente, es como una raíz y que normalmente tiene forma como de cuerpo humano. Creo que también las usan para brujería por las cosas que tiene, las características de la misma. De hecho, la usaron en la película El laberinto del fauno, ¿es que se llama? Em, entonces son como una raíz con forma como de humano. No sé si saben que se supone, ¿verdad? Se dice que la forma de las frutas y los vegetales muestra para qué sirven. Si se parecen al corazón, le ayudan al corazón. Si se parecen al cerebro, ¿ustedes han visto las nueces que tienen forma como de cerebro? Son buenas para el cerebro. Y cualquier, o sea, la forma y el color de las frutas y los vegetales muestran para qué sirven en el cuerpo. La mandrágora, al tener forma de
cuerpo humano o de bebé, de niño, eh, funcionan para quedar embarazada. Entonces, y bueno, si quieren pueden buscar mandrágoras en internet y les van a salir. Y de hecho, acabo de ver aquí una foto, también en Harry Potter la usaron. Entonces, em, dice por acá, dijo Raquel, no te las devolveré, serán mías en vez de hijos. Eran dos, dice aquí manzanas, que ya me pone a pensar mucho, ¿verdad? Porque sabemos que son mandrágoras. De hecho, denme un momento para ver cómo aparecen en hebreo. Génesis 30 es donde aparece la historia de las mandrágoras. Y en hebreo aparecen como... Ah, sí, ya lo había visto hace tiempo. Vean qué curioso. Se llaman Dudai. Dudai es como se llaman en hebreo singular. Dudaim sería el plural. Vean, esto es muy poderoso porque es Dudai. Eso es mandrágora. Si le ponemos una men final, Dudaim, mandrágoras. Pero ven que aquí, ¿verdad? Los que ya han podido aprender un poquito de cómo se pronuncian las letras, también se podría decir Dodi, que eso sería mi tío. O también mi amado. Ven aquí, estas primeras tres letras, eso es David. Eso es David. Y David significa amado. Vean qué curioso que aquí está diciendo que Isahar dice el amado de Yahweh, que Yahweh le dio a mi mamá por las mandrágoras. Y mandrágora es mi amado. ¿Verdad? Esto es amado y la yud es de mí. Entonces, mi amado. Y qué curioso que las Dudai o Dudaim funcionen para tener un hijo, que obviamente, como hablábamos, no hay amor más grande que el que uno le puede tener a un hijo. Entonces, vean qué poderoso cómo está el nombre David, amado, mi David, mi amado, o tío, porque tío también significa amado, es Dod. Em, y hasta se podría ver, qué curioso, porque ustedes saben cómo la Yud se puede ver como una Vav, o sea, ¿se acuerdan lo que hemos hablado de la Yud de Hayá? Que cuando Hayá comió se convirtió en Javá, la Yud se convirtió en Vav. Estas son puertas. Vean qué curioso como Yahushua, el hijo que no tocó tierra en el sentido de que no cayó en pecado, pasó por la puerta, después viene el hijo del hombre, que sí llega hasta el fondo y toca puerta, digo, y pasa por la puerta igualmente. Y hasta puede ir conectado con lo que hablamos ahora, ¿verdad? Entonces, voy a dejarlo así porque no tengo borrador. Ahora vemos si escribo algo más. Y el valor numérico ahí sería, ok, 10, 24. Eran dos Dudaim. Replicó Lea. Debiera bastarte, vean esto, debiera bastarte el haberme arrebatado al varón de mi doncellez. ¿Vas a llevarte también estas? Pero entonces Lea le reclama, tras de que me quitaste a mi marido, también me vas a quitar las mandrágoras. Ahora, eso no es tan justo que se lo diga, porque Jacob quería casarse con Raquel. Fue Labán el que le dio a Lea. Como decía, pues no es muy justo de Lea reclamarle esto a Raquel porque no fue culpa de Raquel. Eh, Lea se casó primero con Jacob porque le hicieron trampa a Jacob. Ahora, ¿por qué le hicieron trampa a Jacob? Porque Jacob le hizo trampa a Isaac. Como Jacob se vistió de Esaú para tomar la bendición, Lea se vistió de Raquel para tomar la otra bendición, de casarse con un justo. Cuando se dio cuenta, era casi le da algo y dice, no, pues yo también quiero, yo quiero a Raquel. Y- Exacto, exacto. Em, y cuando Jacob le reclamó, eso fue lo que le dijo Lea. De ahí aprendí del maestro. Y uno, ok. Em,
Y vuelvo y repito, no dudo que él las amara a ambas. Simplemente él había escogido a Raquel. Pero eso es algo que obviamente Lea siempre mantuvo en su mente y aquí aprovechó para reclamárselo a su hermana. Debiera bastarte el haberme arrebatado al varón de mi doncellez. Doncellez. ¿Vas a llevarte también estas? Respondió, que Jacob pase contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. También esta mujer, ¿verdad? Alquilando a Jacob, pero sí, pero ok, bueno. Porque iba para la tienda de ella y le dijo, no, hoy te alquilé a Leo. Ok, bueno. No, de hecho fue Lea la que le dijo, venga, que lo acabo de alquilar por unas mandrágoras. Em, entonces, algo particular. Esa noche Jacob estuvo con Lea cuando no hubiese estado con ella porque él ya se estaba manteniendo en la tienda de Raquel y no era como que él andaba de tienda en tienda, él cogía y se quedaba con una. Me explico. Entonces él había escogido estar con Raquel, pero Raquel le dijo, bueno, déjeme las mandrágoras y que Jacob esté con usted esta noche. Entonces, como estuvo con Lea, vino Isascar. Pero tampoco ¿verdad? Hay que pensar como que Raquel estaba diciendo, sí, agarre a Jacob, de por sí yo lo que quiero es comerme esta mandrágora. No, era porque ella decía es que con esas mandrágoras voy a poder darle hijos a Jacob. Entonces estoy dispuesta, exacto, me voy a sacrificar una noche que esté con Lea, porque yo sé que cuando vuelva conmigo, yo después de haber tenido estas mandrágoras, puedo quedar embarazada. Y en ese tiempo, claramente, el quedar embarazada era o sea, todavía lo es, pero me refiero incluso para la sociedad y la cultura era súper importante, lo más importante. Entonces, que Jacob pase contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Díjole Lea, no seas jactanciosa ni te exaltes. Jacob es mío, yo soy la mujer de su juventud. Ay, ay, ay. Verá, me decís, ¿está bien? No, no. Raquel replicó, ¿cómo? Él fue primero mi prometido y por mí sirvió a mi padre 14 años. Vean qué poderoso, qué fuerte eso. Por mí sirvió 14 años. Porque recuerden que el trato era 7 años. Pero trabajó 7 años y le dieron a Lea. Entonces dijo, ay, ok, trabajo otros 7 y me da Raquel. Está bien. Entonces trabajó 14. Curiosamente, que es el valor numérico de amado, David. ¿Verdad? Las primeras 3. Entonces trabajó 14 por la que amaba. Y repito, solo por Raquel, porque le dieron a Lea, y no es que no la ame, simplemente no era por ella que estaba trabajando. Él fue primero mi prometido y por mí sirvió a mi padre 14 años. Ahora, vean qué curioso, porque estaba pensando en algo y más o menos siento se conecta con esta historia y se conecta con Shavuot, bendito Yahweh. Como dije ahora en la oración y como ya he dicho, Shavuot fue el día en que se dio la Torá, se dio el pacto de matrimonio. Pero el pacto antiguo, ¿verdad? El antiguo pacto. Y después vendría el nuevo pacto de Yahushua. El primero se hizo a través de ángeles, el segundo a través del Hijo. En el inicio de ese proceso de dar la Torá, recuerdan cuando Moshe subió, las primeras 2 tablas fueron escritas con el dedo de Elohim. Después baja y está el becerro de oro, entonces tiene que volver a subir después y esta vez le toca a Moshe hacerlas el mismo. Entonces, las primeras tablas con el dedo de Elohim, las segundas tablas Moshe mismo, un ser humano con debilidades, etcétera, lo cual representa Yahushua viniendo directamente del Padre como el exacto y después viniendo el último como hijo de hombre a cumplirlo de la manera de lo más humano posible. Exacto. Entonces, por eso primero el dedo de Elohim, después Moshe haciéndolas él mismo. Y en el medio 40 días, como los 40 jubileos entre el primero y el último. Estamos. Y qué curioso que había pasado desde Adán hasta Jacob
¿verdad? Ya habían conocido al Todopoderoso, pero todavía no por nombre, como le dijo Yahweh a Moshe. Yo no me presenté ante Abraham, Isaac y Jacob con este nombre, sino como El Shaddai, poderoso omnipotente. Entonces da el nombre junto con la Torá. Pero la escritura nos dice en Amós 5:26 que los 40 años anduvieron adorando a Moloch y a Kium, ídolos vuestros que os hicisteis, etcétera, etcétera, y que los entregó a adorar las estrellas de los cielos, el ejército de los cielos. Entonces es como que el pueblo llegó al monte Sinaí y quería casarse con Yahweh, pero se terminó casando con un ángel y le tocó trabajar un montón de tiempo más hasta que llegara el hijo y en Shavuot diera el espíritu. ¿Sí me explico? Se trabajó para recibir el pacto, pero se terminó haciendo pacto con un ángel, como él terminó haciendo, bueno, Jacob haciendo pacto con Lea, pero tuvo que seguir trabajando porque su pacto quería hacerlo con Raquel. Entonces, particular como también ahí se dio algo similar. Dice, él fue primero mi prometido y por mí sirvió a mi padre 14 años. Recuerdan que esto mismo se conecta porque como dice, primero mi prometido. ¿Recuerdan cuando Tamar, que curiosamente leímos de eso en el testamento anterior, Tamar tuvo dos hijos, eh, Pérez y Saraj. Cuando esos dos niños iban naciendo, ¿verdad? Porque fueron gemelos, primero sacó la mano Saraj y se le puso una cuerda escarlata. Después volvió a meter la mano y salió Pérez. Y después salió Saraj. Entonces el que había sacado la mano terminó saliendo de segundo. Y eso es una vez similar a, porque primero Elohim con su mano escribe los mandamientos, después se esconde por mucho tiempo, después viene el hijo Yahushua, que es descendiente de Pérez, el primero, y después viene Micael, que habría sido el que había escrito con su mano, y por eso viene vestido de escarlata, de rojo, Edom, exacto, Isaías 63. ¿Está claro? Entonces, él fue primero mi prometido y por mí sirvió a mi padre 14 años. Recuerda, exacto, 2 veces 7. ¿Qué dice? Ajá, ajá, curioso. Y recuerdan cómo las 70 semanas de Daniel, Yahushua vino a completar la semana 69 y el último viene a completar la semana 70. Entonces son 2 semanas, 14. Y semanas de años, 14 años. Dice, ¿qué voy a hacer contigo? Ya que han crecido los engaños y las maquinaciones de los hombres y el dolor avanza sobre la tierra. Imagínense si pensaban eso en ese tiempo, ahora como está la cosa. O sea, tanto así que como les decía, para muchas mujeres tener hijos ni pensarlo. Y aquí esta mujer viendo a ver cómo hace para tener hijos, consiguiendo mandrágoras. Hoy en día, mandrágoras, no, ni me de eso. Exacto. Un té de mandrágora. ¿Qué voy a hacer contigo? Ya que han crecido los engaños. Y ahora también quiero dejar claro, ¿verdad? Obviamente hay muchas razones por las que una persona, no solo mujeres, también los hombres pueden decidir no tener hijos. Son muchas las razones. Y entre los justos, entre los apartados, obviamente, como siempre digo, para tener hijos se necesita mucha fe. Y en este tiempo mucha más. ¿Por qué? Porque entiendo que entre los justos, ¿verdad? Dicen, no, es que yo no quiero traer a alguien a este mundo, etcétera, etcétera, tan feo. Pero ahí es donde digo lo de la fe. Yahweh tiene control, Yahweh se encarga, Yahweh los cuida, Yahweh los protege. Y eso lo hemos visto una y otra vez con los que han tenido hijos aquí en la congregación, como Yahweh los guarda. Entonces, ¿qué voy a hacer contigo, ya que han crecido los engaños y las maquinaciones de los hombres y el dolor avanza sobre la tierra? De lo contrario, no habrías visto el rostro de Jacob, pues tú no eres su mujer, sino que con engaño te introdujeron en vez de mí. Mi padre me engañó y me hizo ir aquella noche a otro sitio, no permitiéndome ver nada. Si yo hubiera estado allí, no hubiera sucedido esto. Añadió Raquel, y por si algo, voy a aprovechar, esto es algo particular porque
Bueno, puede ser. Como he dicho, ¿verdad? Es posible que en estos testamentos, ya sea que los hayan escrito otras personas después de los originales, basándose en lo que se creía o se conocía en ese tiempo que habían dicho los patriarcas. Lo ideal sería que fueran los patriarcas, obviamente, pero también, ¿verdad? Normalmente cuando hacen eso, utilizan la tradición. Curiosamente, en la tradición judía enseñan que básicamente a Raquel la manipularon a tal punto que ella tuvo que estar de acuerdo, según el judaísmo, ¿verdad? El Midrash, tuvo que estar de acuerdo e incluso entró a la alcoba nupcial y se escondió en el closet y si Jacob decía algo, le respondía a Raquel. Pero yo, de verdad, yo digo, si uno está con la mujer aquí y le dice algo, y yo, sí, mi amor, de verdad, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Exacto, es un poco extraño, pero esa es la creencia judía. Y lo digo porque aquí ella está diciendo, no, me enviaron a otro lado, yo no estaba ahí. Ahora, también recuerden que ellas eran gemelas. Habría que ver si eran de las que son idénticas o no. Hay bastantes, bueno, diferentes teorías con respecto a eso también, porque se habla de que Lea tenía ojos eh, tiernos. Oh. Algunos dicen que es porque costaba verla, uno hacía así, uy. Pero dicen que es porque había pasado llorando tanto tiempo que se le habían dañado los ojos, porque llorar mucho daña los ojos. Entonces que ella lloraba muchísimo porque sabía que la iban a casar con Esaú y no quería que la casaran con Esaú, porque la idea era casar a Lea con Esaú y a Raquel con Jacob. Pero cuando Jacob toma la bendición de Esaú, también estaba tomando a Lea sin darse cuenta. Y por eso se le da un nombre, Israel. Entonces Jacob se casó con Lea y Israel con Raquel. Entonces, em, es esa parte de las razones por las que se termina casando con Jacob. Ella obviamente le alegró la vida porque se quería casar con un justo. Entonces eso es lo que se dice, pero sí se dice que eran gemelas, pero también hay opiniones de que no, o al menos que no eran idénticas, que sería parte de la razón por la que Jacob ¿verdad? Estaba completamente enamorado de Raquel. Dice, añadió Raquel, toma una mandrágora y por la otra te dejo a Jacob durante una noche. Jacob conoció a Lea, me da risa, ¿verdad? Porque Jacob ni le preguntan, ¿verdad? Sí, sí, es que no, es lo menos, tranquilo, yo hablo con él. Jacob conoció a Lea, la cual quedó embarazada y me dio a luz, ¿verdad? Está hablando Isascar. A causa de este salario fui llamado Isascar, que significa hay recompensa. Entonces ella dijo, es que Yahweh me recompensó porque actué sabiamente, porque le quería dar un hijo extra. Entonces me lo dio en esa sola noche. Se le apareció entonces a Jacob un malaj de Yahweh y le dijo, Raquel parirá 2 hijos, porque despreció la unión con varón y escogió la continencia. Entonces, si Raquel hubiese tenido, por decirlo así, más fe y hubiese dicho, está bien, Lea, déjese la mandrágora, yo me quedo con Jacob. Y Jacob le hubiera dado más hijos a Raquel de ella. Pero ella prefirió separarse de él, aunque fuera solo una noche, prefirió separarse y se podría decir, puso un poco más de confianza en la mandrágora que en Yahweh. Ujú. Ajá, y en Jacob, exacto, exacto. Entonces dice, Raquel parirá 2 hijos porque despreció la unión con varón y escogió la continencia. Recuerden lo que la escritura habla acerca de la continencia en pareja, en matrimonio. eh, el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer, el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre, entonces no se pueden negar el uno al otro y solo deben separarse si los dos están de acuerdo y por un tiempo determinado para oración y ayuno, pero no por mucho tiempo para evitar tentaciones y otras cosas. Dice, si Lea mi madre no hubiera cambiado las 2 mandrágoras por la unión con Jacob, habría parido 8 hijos. Si Lea, mi madre, no hubiera cambiado las 2 manzanas por la unión con Jacob, habría parido 8 hijos. Pero alumbró a 6.
alumbró a 6 y Raquel los otros 2. De hecho, se dice que cuando Lea estaba embarazada nuevamente, según el judaísmo, iba a tener un hijo, pero ella oró y le pidió al padre que hiciera algo, porque si ella tenía un séptimo hijo, entonces eso significaría que Bila y Silpa tenían 2 hijos cada una. Eso ya haría 11. Entonces Raquel solo tendría uno. Entonces Bila y Silpa verían a Raquel como menos, porque tenía un hijo menos. Entonces ella oró y le dijo al padre, por favor, haz algo porque no quiero que mi hermana la vean mal. Entonces le cambió el género en el vientre y ahí fue donde tuvo a Dina. Entonces dice, el soberano la visitó por las mandrágoras, pues vio que deseaba unirse a Jacob por los hijos, no por deseo de placer. ¿Verdad eso? Ella quería las mandrágoras porque quería darle hijos. Al día siguiente, entonces, ¿verdad? Básicamente está diciendo, la castigó por haber puesto más fe en eso y por haber alquilado a su marido, pero la bendijo porque su deseo era tener hijos. El soberano la visitó por las mandrágoras, pues vio que deseaba unirse a Jacob por los hijos, no por deseo de placer. Al día siguiente volvió a ceder a Jacob para recibir la otra mandrágora. Así, por las mandrágoras hizo Elohim concebir a Raquel, porque apeteciéndolas no las comió, sino que las ofreció al soberano en su templo, presentándoselas al sacerdote del Altísimo que oficiaba en aquel momento. Entonces, verá, según esto, no las utilizó, sino que las ofrendó a Yahweh, que eso estaría mostrando su gran fe. Es como, yo sé que tú tienes más poder que esto y te lo entrego. Exacto, es muy posible, claro. Sí, porque vemos que sí las quería y las pidió y hizo todo lo posible para tenerlas y después, bueno, padre, tómalas. Dice, ajá, cuando crecí, caminé con rectitud de corazón. Vuelvo y repito, Yisahar hablando, ¿verdad? Cuando crecí, caminé con rectitud de corazón. Me hice labrador de las tierras de mis padres y hermanos y les llevaba los frutos de los campos en cada estación. Mi padre me bendijo, pues vio que procedía con sencillez. No era entrometido, vean qué importante todo esto, no era entrometido, ni malvado, ni malicioso con mi prójimo. No hablaba mal de ninguno, ni criticaba la vida de nadie, procediendo con ojos sencillos, ¿verdad? En el sentido de humilde y no viendo para ver qué critica. Recuerden como hemos hablado muchas veces de juzgar favorablemente. Va a costar porque el enemigo siempre le va a poner todo lo negativo. Y aquí también. Dice, por esta razón tomé mujer a los 30 años, porque la tarea devoraba mi energía. No tenía la mente puesta en el placer que las mujeres proporcionan, sino que por el trabajo el sueño me vencía. Mi padre se alegraba siempre por mi sencillez. Si conseguía algo con mi trabajo, ofrecía en primer lugar al soberano, por medio del sacerdote, los frutos y las primicias. Luego a mi padre y en tercer lugar venía yo. El soberano duplicaba los bienes por mis manos y Jacob sabía que Elohim cooperaba con mi sencillez. A los pobres y afligidos les proporcionaba los bienes de la tierra con sencillez de corazón. Entonces vean cómo al poner a Yahweh y a su papá primero, Yahweh le duplicaba los frutos. Entonces imagínense el montón que producía. Y si seguía haciendo eso, se le seguía multiplicando. Oídme ahora, hijos míos, y proceded con sencillez de corazón, porque sé que en ella reside toda la complacencia del soberano. Repito, eso es muy importante. Oídme ahora, hijos míos, y proceded con sencillez de corazón, porque sé que en ella reside toda la complacencia del soberano. El sencillo no ansía el oro, no abusa de su prójimo, no anhela los variados manjares,
No gusta de vestimentas especiales, ni se desea a sí mismo una vida larga en años, sino que espera solo la voluntad de Elohim. Dice Alonso, obvio, las amaba ambas, pero claro que el amor se va a sentir distinto. Así es. Jacob esperaba primero a Rachel. Y bueno, no sé si se puede ver con el pueblo en su conocimiento parcial. Así es. El nombre Lea significa, y hasta me sorprende, o sea, no, y lo digo porque lo he pensado mucho, si será que de alguna manera la concordancia en este punto se enfocó más en su vida o en lo que dice la escritura que en el significado de su nombre, pero según la concordancia significa cansada. eh, ajá, cansada. Y Raquel significa oveja. Entonces, como primero el pueblo cansado en el pecado, en la carne, y también que cansaba a Yahweh, y después el pueblo que se convirtió en su oveja. ¿Verdad? Y bueno, y más cosas, pero no voy a seguir. Decía después, así es, mi hermanita Lee, Yahweh te bendiga muchísimo. Que así sea. Dice la meta Carolina, y es por eso que ella tenía los ídolos del padre y por eso persiguió a Jacob. Ahí lo conectaron en la serie, me imagino. Pero por... Ajá, bueno. Dice el hermanito Yohanan, esperaban primero al último, pero recibieron primero al hijo de Lea, que no era lo que esperaban y aún físicamente no tenía parecer. Buen punto, mi hermano. Vea qué curioso, ¿verdad? Porque cuando vino Yahushua, el primero, ellos, por las falsas interpretaciones, esperaban al último. Ellos esperaban que llegara a destruir el imperio romano, que trajera la paz mundial, pero él vino a traer la paz espiritual y a destruir el imperio del enemigo, ¿verdad? Las autoridades celestiales. Entonces, primero vino a hacer lo espiritual y no vino con el mejor aspecto físicamente, no vino hermoso para que no lo siguieran por su físico. Entonces, qué curioso cómo Lea, se supone, ¿verdad? No era la más hermosa en comparación con Raquel. Y es de Lea que vino Yahudá, de donde vino Yahushua. Entonces ellos esperaban al último, pero viene Yahushua de Lea y lo rechazaron. Entonces, como dice aquí, em, no era lo que esperaban, igual que Jacob no era lo que esperaba, pero terminó casándose con ella. Después dice, es como ver lo que representan los hijos principales, y no que Jacob no amase a Judá, pero ese amor por esperar el fin del mal y la renovación es lo que veía Jacob en Yosef. Exactamente, mi hermano. Bendiciones, hermanito Celio, y abuelo bendiga mucho. Que así sea, Edgardo. Dice, ¿por qué a Isahar le dice entendido en los tiempos? Vamos a ver si ahora en el Testamento dice algo al respecto, pero se dice que Isahar era la tribu que tenía más entendimiento y conocimiento del calendario, entonces de cómo llevar el tiempo, y uno, ¿verdad? Yo pensaría no solo de calendario, sino de los tiempos proféticos, de cuándo sería el fin de los tiempos, todas esas cosas. La proporción de hijos entre Rachel y Lea fue de 1 a 3, como los pocos y los muchos, exactamente. Así es, ¿verdad? 6 y 2, 1, 3. Repito esta parte, el sencillo no ansía el oro, no abusa de su prójimo, no anhela los variados manjares, no gusta de vestimentas especiales, ¿verdad? Porque la gente por esas cosas termina perdiéndose, por buscar la fama, el poder, el dinero, el comer como rey, etcétera. Vestirse y que lo vean, ¿verdad? No ansía el oro, no abusa de su prójimo, no anhela los variados manjares, no gusta de vestimentas especiales. Incluso la gente, ¿verdad? Que, como he dicho, ¿verdad? Le dan una placa, le dan un uniforme y ya se convirtió en otra persona porque se siente superior. Ni se desea a sí mismo una vida larga en años, sino que espera solo la voluntad de Elohim.
Los espíritus del error nada pueden contra él, pues no pretende complacerse en la belleza mujeril, ¿verdad? En la belleza de la mujer, para no manchar su mente con desvaríos. La envidia no se introduce en sus deliberaciones, ni la malicia se apodera de su alma, ni piensa continuamente en la abundancia con insaciable deseo. Procede con rectitud de alma y todo lo contempla con sencillez de corazón, no aceptando en sus ojos las maldades del error mundano, para no ver torcidamente los mandamientos del soberano. Qué curioso. No aceptando en sus ojos las maldades del error mundano, para no ver torcidamente los mandamientos del soberano. Si uno se deja llevar por el mundo, termina malinterpretando los mandamientos incluso. Dice, guardad la ley de Elohim, hijos míos, y conseguid la sencillez. Caminad sin malicia, no indagando indiscretamente en los mandamientos de Elohim ni en las acciones del prójimo. No indagando indiscretamente en los mandamientos de Elohim ni en las acciones del prójimo. Amad, por el contrario, al soberano y al prójimo. Bueno, no sé, con esto de no indagando indiscretamente los mandamientos de Elohim ni en las acciones del prójimo. La vez pasada, no sé cómo ponerlo, eh, estaba hablando con dos personas y una me empezó bueno, como que empezó lo que iba a decir, como diciendo, a mí no me gusta el chisme. Y no quiero que esto sea chisme, pero entonces ya donde iba a decir así, el otro dijo, em, no, pero chisme, dice, no, si es verdad no es chisme. Y yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero no quise, nada más los dejé hablar por varias razones. Entonces dice, no, si es verdad no es chisme. Como diciendo, hable. Eh, y entonces, ¿verdad? Yo no dije nada, pero después, o sea, quise por el momento, pero repito, por varias razones decidí nada más escuchar. Y, y eso se dio para un montón de cosas que tristemente después se multiplicó lo que se habló y hasta empezaron, pasó de verdad a un montón de mentiras. Y, y un día, ¿verdad? Que yo ya sabía, pero quería confirmarlo. Busqué chisme, definición de chisme. Dice, noticia verdadera o falsa, o comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras, o se murmura de alguna. Eso es chisme. Puede ser verdad, puede ser mentira, pero ¿por qué lo está diciendo? Para indisponer, para murmurar en contra, etcétera, etcétera. Eso es chisme, y Yahweh odia el chisme. Exacto. Entonces, eso lo digo por lo que está diciendo aquí con respecto a la sencillez. No indagando indiscretamente, ¿verdad? Porque hay mucha gente que indaga para chisme, porque quiere oír chisme, quiere que le cuenten chisme y sabemos, ¿verdad? El chisme cómo daña a todo el mundo. La persona que habla el chisme, la persona que escucha el chisme y la persona del cual es el chisme, del que se habla. Es como una bomba expansiva. No indagando indiscretamente en los mandamientos de Elohim, que eso también, ¿verdad? Tiene que ver como el hecho de que nosotros en lo que respecta a los mandamientos de Elohim, tenemos que meternos con todo, aprender de todo, ni en las acciones del prójimo. Amad por el contrario al soberano y al prójimo, y tened compasión del pobre y del débil. Ofreced vuestras espaldas a la agricultura y afanaos en las labores de la tierra, en toda clase de labranza, presentando al soberano con alegría los dones. Porque el soberano te ha bendecido con las primicias de la tierra, tal como bendijo a todos los apartados desde Abel hasta ahora. Pues no se te ha dado otra herencia que la grosura de la tierra, cuyos frutos nacen con trabajo. Ahora, aquí no sé si, mm,
porque recuerden que el que trabajaba la tierra era Caín, Abel trabajaba ganadería, ¿verdad? Era las ovejas y demás. En todo caso, es un tipo de trabajo donde también se ocupa tierra. Entonces puede ser que por eso lo haya dicho, o simplemente el hecho de que Yahweh bendecía y le multiplicaba lo que Abel trabajaba. Pues no se te ha dado otra herencia que la grosura de la tierra. Eso está refiriéndose a los hijos de Isachar. Lo que se les dio fue la tierra, cuyos frutos nacen con trabajo. Mi padre Jacob me bendijo con la bendición de la tierra y con las primicias de los frutos. Mi padre Jacob me bendijo con la bendición de la tierra y con las primicias de los frutos. Leví y Yahudá han recibido la estima del soberano entre los hijos de Jacob, pues él ha repartido su herencia, a uno el sacerdocio, al otro la realeza. Obedecedles, pues, y proceded con la sencillez de vuestro padre. Que hay un paréntesis, dice, porque a Gad le ha sido concedido aniquilar las hordas piráticas que acosan a Israel. Gad era básicamente un ejército, tenían una fuerza inmensa, entonces servían como ejército para defender a Israel. Curioso que sea el que se llama Gad, porque recuerden que Gad, en lo que respecta, bueno, Gad significa afortunado o fortuna. En Isaías 65:11 vemos que el pueblo abandonó a Yahweh para ir a adorar a Gad, para ir a adorar la fortuna. Y qué curioso que Gad, fortuna, es Heilel, Lucifer, el que está a cargo de todas las riquezas de este mundo, que le dijo a Yahushua, a mí me ha sido dado todo y si te inclinas ante mí yo te lo daré. Entonces, qué curioso que uno de los nombres de ese Gad sea Sabaoth, que significa ejércitos. Y este Gad se convirtió en ejército. Dice, ahora, pero la tribu es buena, por si algo, ¿verdad? Es justa. También, sí, tropa, significa ambos, afortunado y tropa. Dice, yo sé, hijos míos, que en los últimos tiempos, ¿verdad? Y esto lo dice Isahar, que era entendido en los tiempos. Yo sé, hijos míos, que en los últimos tiempos dejarán vuestros hijos la sencillez y se unirán a deseos insaciables. Abandonando la inocencia, se acercarán a la malicia y olvidando los preceptos del soberano, se harán discípulos de Beliar. Vean qué sorprendente que de estos 12 patriarcas tan importantes, con tantas fortalezas y bendiciones de Yahweh, ellos mismos dicen, yo sé, hijos míos, que se van a torcer. O sea, entonces, ¿cuánto más las familias otras que ya eran impíos? Con el tiempo, ¿cómo se harían? Ahora, obviamente, Yahweh es misericordioso y por eso abrió la puerta para todas las naciones y habría gente que a pesar de venir de familias muy malas, rechazarían todo lo de su familia y serían diferentes. Y ha pasado con muchos, incluso entre las familias de Israel, no lo dudo, en el sentido de que algunos de los que están en la congregación, verá, vienen de familias que tal vez por generaciones estuvieron muy metidas en el pecado, pero Yahweh puso un alto, quizá era la cuarta generación, no sabe, puso un alto y esa persona llegó a rechazar todo lo que su familia representa y hacía y buscó a Yahweh. Dice, dejando a un lado la agricultura, seguirán las malvadas intenciones de sus pensamientos, se verán dispersados entre los pueblos y servirán a sus enemigos. Decid estas cosas a vuestros hijos para que, si pecaren, se vuelvan rápidamente hacia el soberano, porque él es misericordioso y se apiadará de ellos para hacerlos volver hacia su patria. Tengo ahora 122 años y no tengo conciencia de que haya habido en mí pecado mortal. ¿Se imagina qué poder, el poder decir eso? Qué bendición, qué... Y hay quienes consideran que hubo como 4 personas, Isaí, el padre de David, dicen fue uno de ellos también, que no tuvo pecado mortal en el sentido de que no hizo nada por lo que mereciera morir, sino que solo murieron por el pecado de Adán, que lo traían en su sangre. 122 años y decir, y no recuerdo, no, yo creo que no, no he pecado. Ahora dice pecado mortal, como dando alusión, ¿verdad? Los pecados más fuertes por los que la Torá dice merece muerte.
Tengo ahora 122 años y no tengo conciencia de que haya habido en mí pecado mortal. Ahora, por si algo también, en general la escritura dice, la paga del pecado es la muerte, entonces cualquier pecado va a llevar a muerte. Simplemente es cuando, ¿verdad? Pero hay unos pecados donde se adelanta la muerte, eso es todo. Ese era mi punto con lo que dije, pecado mortal. Digo, a los 122 ya, así, pero me imagino que cuando eso pasó, él no estaba muy metido en, como que no estaba muy de acuerdo. Dice, no he conocido a ninguna mujer salvo la mía, ni forniqué alzando mis ojos. No he bebido vino hasta el desvarío, ni deseé los bienes apetecibles de mi prójimo. El engaño no se asentó en mi corazón, ni la mentira subió a mis labios. Uní mis gemidos a los de los hombres doloridos, y di parte de mi pan a los pobres. No comía solo, no removí los mojones. Durante toda mi vida fui piadoso y dije verdad. Mojón, señal permanente que se pone para fijar los linderos de heredades. Ya lo hemos buscado en otro momento. Términos y fronteras. Señales, señal permanente o señal que se coloca en despoblado para que sirva de guía. Entonces no quitó ninguna de las señales o guías que habían anteriores. Durante toda mi vida fue piadoso y dije verdad. Amé al soberano con todas mis fuerzas e igualmente a los hombres como a mis hijos. Haced lo mismo, hijos míos, y el espíritu de Beliar huirá de vosotros. Vean cómo dice, hacen estas cosas, el espíritu de Beliar va a huir. Es cuando hay algún deseo que no debería estar ahí, el enemigo se aprovecha y le pone la caída, el obstáculo, la trampa. Durante toda mi vida fui, ya lo dije eso, dice, haced lo mismo, hijos míos, y el espíritu de Beliar huirá de vosotros, y ninguna obra malvada tendrá soberanía de vosotros. Dominaréis a las fieras salvajes, teniendo con vosotros al poderoso del cielo. Dominaréis a las fieras salvajes, teniendo con vosotros al poderoso del cielo, que camina con los hombres de sencillo corazón. Les ordenó que le subieran a Hebrón y lo enterraran allí, en la cueva, con sus padres. Extendió sus pies y murió. El quinto de los hijos de Jacob, en una hermosa vejez, pleno de vigor y con todos los miembros sanos, y se durmió el sueño eterno. 122 años y estaba completito, todo sano. En ese tiempo hasta, de verdad, se habla de que con todos los dientes y todo. Usted se imagina, qué bendición. E imagínese también lo mal que está hoy en día el mundo y la genética y la comida y otro montón de cosas como para que, ¿verdad? No ha llegado ni a la mitad de esa edad y ya muchos están sin dientes y ni qué hablar de todos los dolores y todos los problemas que Yahweh tenga misericordia. Que también, ¿verdad? Es como un balance que el Padre ha hecho. En ese tiempo hicieron cosas muy grandes, pero tenían esas bendiciones inmensas. Esas bendiciones se han quitado eh, pero, o sea, el punto es que vivimos en un mundo completamente diferente al que ellos vivían. Entonces las obras que hacemos y todo lo demás, Yahweh las mide conforme a la generación en la que estamos. Ahí termina el testamento de Isaacar. Hay que cuidar la lengua que por ello está encerrada entre barrotes, dientes, porque es tan pequeña que puede hacer arder fuego y puede bendecir y sanar, con ella se bendice, mas también puede maldecir y no debemos hacer las dos cosas con ella, hay que purificarla. Así es, mi hermana. Como dice, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga o salada, ¿verdad? Eh, Igualmente, de una misma boca no deberían salir dos cosas, dos formas de hablar, positivo y pues negativo, ¿verdad? Bendice, pues maldice. Y eso, ¿verdad? La escritura lo habla muy claro, lo que acaba de decir aquí la hermana, con respecto a cómo está encendida por el mismo fuego del infierno.